Buenos días, querida iglesia. Vamos hoy a continuar conociendo al Espíritu Santo. Y el tema de hoy, o la lección de hoy más bien, es el Espíritu Santo y la salvación. Lo que empezamos a tratar a partir de ahora es la obra del Espíritu en el creyente. Hemos estado dividiendo todas las lecciones en temas. Vimos la personalidad, la deidad, vimos la obra del Espíritu en los distintos periodos bíblicos. Ahora vamos a empezar un nuevo tema, la obra del Espíritu en el creyente. Ya no vamos a ver tanto lo que hacen en los periodos bíblicos, no vamos a ver tanto lo que hace o lo que es Él como persona, sino vamos a ver lo que particularmente el Espíritu Santo hace en nosotros. Así profundizar entonces en el papel del Espíritu en nuestra vida cristiana. Y precisamente la lección de hoy será entonces la obra del Espíritu y la salvación del creyente. Como el resumen de nuestra lección de hoy, el Espíritu Santo es el aplicador de la salvación trinitaria. Disfrutamos de salvación gracias a su obra. ¿Qué quiero decir con eso del Espíritu Santo? Es el aplicador de la salvación trinitaria. Bueno, eso precisamente nos va a llevar al primer encabezado que vamos a ver hoy. El Espíritu como aplicador de toda obra trinitaria. Nosotros habíamos dicho, hermanos, que cuando Dios obra todo Dios. Eso es algo que sentamos cuando vimos el papel del Espíritu Santo en la Trinidad. Es algo que hemos estudiado cuando hemos estudiado la Trinidad, pero recordémoslo. Cuando Dios obra toda la Trinidad. Pero nosotros de todas formas podemos entender obras que se le adjudican de manera particular a una de las personas de la Trinidad, ¿cierto? Por ejemplo, la redención, ¿a quién se le aplica más? ¿A quién se le atribuye más la obra de redención? A Cristo. ¿Quiere decir eso que la persona del Espíritu y la persona del Padre no hicieron nada? No, no quiere decir eso. Ellos estaban también involucrados, pero desde nuestra perspectiva lo atribuimos principalmente al Hijo, entendemos que es una obra particular del Hijo, pero entenderíamos que dentro de la redención el Padre y el Espíritu también obraron, pero de una manera distinta. Entonces, hermano, el Espíritu en todas esas obras trinitarias viene a ser el que termina aplicando las obras trinitarias. Hemos dicho esta sentencia. Toda obra trinitaria es desde el Padre como la fuente, mediante el Hijo, el Espíritu como el Hijo como el mediador, en el Espíritu Santo como el aplicador. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 13. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 13. Para terminar de complementar o de ratificar este asunto de que el Espíritu Santo es el aplicador de la redención. Efesios 1, desde el versículo 3 al 13. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pregunta: ¿quién hace la obra de elección? ¿Quién es descrito aquí de manera particular? El Padre. Dios nos bendice con toda bendición en Cristo. Pero si seguimos avanzando, llegamos al versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sigo preguntando, ¿quién hace la obra de predestinación de adoptarnos por medio de Cristo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? El Padre, muy bien. Y ahora cuando llegamos al versículo 7, viene hablando de Cristo, nos dice: en quien tenemos, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
¿En quién es que tenemos redención? ¿En el Padre, en el Espíritu o en el Hijo? En el Hijo, en Jesucristo. Entonces noten cómo se nos está hablando de toda la redención, pero unas cosas son del Padre, otras son del Hijo. Y cuando llegamos al verso 13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el sello? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? El Espíritu. Él es el que nos garantiza que llegaremos a la redención que hemos adquirido. Entonces, todo Efesios desde el 1 hasta el 14 nos está hablando de redención, de salvación. Pero noten ustedes cómo el Padre eligió, el Hijo es el que redime y el Espíritu es el que sella o el que aplica esa redención. Él es el sello más bien. Miren esta cita de Luis Berkhoff al respecto. En general, puede decirse que es tarea especial del Espíritu Santo llevar las cosas a su cumplimiento por medio de obrar inmediatamente sobre y en las criaturas. Así como Él mismo es la persona que completa la Trinidad, así su obra es el cumplimiento del contacto de Dios con sus criaturas y la consumación de la obra de Dios en cada esfera. ¿Fue clara la cita? El Espíritu Santo es la tercera persona. Entonces lo que Luis Berkhoff nos está diciendo es que Él es el que completa la Trinidad. Él es el que procede del Padre y del Hijo. Él es el que hace esa comunión entre el Padre y el Hijo. Así entonces el Espíritu es el que, me gusta eso, tiene el contacto de Dios con sus criaturas. Es el que toca a la persona. Es el que tiene que ver con la aplicación de toda obra trinitaria. Entonces, amados hermanos, puesto que el Espíritu es el que aplica la redención, o aplica toda obra trinitaria, el Espíritu Santo es el que aplica nuestra salvación. Lo que de ahora en adelante vamos a ver es cómo es que el Espíritu entonces aplica. Listo, ya entendemos, todo Dios nos redime, todo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Espíritu es el que aplica. Entonces vamos a ver ahora cómo es que el Espíritu ejerce esa aplicación en la persona. En teología se hace una distinción entre redención consumada y redención aplicada. Memoricen eso. En teología se hace una distinción entre redención consumada y redención aplicada. ¿Qué creerían ustedes que es consumada? ¿Qué creen ustedes que es la redención consumada? ¿Eso qué les suena? ¿Cómo? Lo que ya se realizó. Pregunta, asumiendo que tu hijo sea elegido, ¿ya Cristo pagó por él? Ya Cristo hizo su obra. Ya su redención está consumada. Porque ya Cristo vino, ya vivió, ya murió, ya resucitó, ya hizo todo. Pero ese hijo ya es salvo. No, porque la redención aún no ha sido aplicada. Esa es la distinción. Consumado lo que ya Cristo hizo. Ya el Padre eligió, ya Cristo vino a la cruz, ya resucitó, ya se hizo todo. Ya la redención está consumada, pero falta que la redención se aplique. Entonces, esa aplicación es la obra del Espíritu Santo. Ya el Padre eligió, ya el Hijo pagó, ahora el Espíritu Santo es el que empieza a aplicar eso que Cristo hizo, esa redención que ya Cristo realizó. Entonces, lo que ahora en adelante voy a ver, hermanos, son distintos aspectos de nuestra salvación. Nosotros, desde nuestra perspectiva, nosotros creímos, o sea, yo cuento mi testimonio y yo digo, no, pues un día alguien vino y me habló y pues yo fui a mi cuarto y lloré y todo y empecé a ir a la iglesia y listo. Esa es mi perspectiva.
pero desde la perspectiva divina vamos a ver qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y aquí vamos a empezar a tocar asuntos de soteriología, que es la doctrina de la salvación, pero los vamos a tocar rápido porque todo lo que vamos a mencionar ahorita merece toda una serie. Solamente nos interesa ver es rápido el papel del Espíritu Santo. No vamos a descifrar todo lo que es el llamamiento, la regeneración, adopción, sino simplemente vamos a ver que el Espíritu Santo es el que está ahí haciendo todas esas etapas de nuestra salvación para que nosotros en efecto disfrutemos de la redención. ¿Cuál es un primer aspecto de nuestra salvación? El llamado eficaz. Nadie puede ser salvo si Dios no lo llama eficazmente. Ese llamado eficaz, el Espíritu es quien lo hace eficaz. Permíteme plantear el asunto y ya luego lo sustentamos bíblicamente. Hay un predicador muy bueno, muy elocuente, ese hombre es muy docto, se predica un mensaje muy bien y nadie se convirtió. Él hizo el llamado, les dijo que creyeran en Cristo, predicó súper bien el evangelio, nadie se convirtió. Viene otro predicador no tan elocuente, no tan docto, pero se convirtieron varios. No los 100 que escucharon, pero se convirtieron 10. En otra ocasión, ese predicador poco elocuente le habla a otros 100, nadie se convirtió. El mismo mensaje, pero nadie se convirtió. Y el predicador elocuente le habla a esos otros 100 y se convirtieron 30. No 10, no todos, 30. ¿Qué pasó? ¿Por qué el predicador elocuente en un momento no se convirtió nadie? En otro momento, no todos, pero se convirtieron unos. ¿Por qué el predicador poco elocuente sí se convirtieron unos pocos? ¿Y por qué en otra ocasión no se convirtieron? Bueno, por el llamado eficaz. Porque el predicador está diciendo, crean en Cristo. Él está hablando, pero a menos que el Espíritu Santo haga una obra, a menos que Dios soberanamente obre en el pecador, esa persona no va a poder responder con fe salvadora. Para efectos de esto, vamos a Hechos capítulo 16, versos 13 y 14. Para ver ese llamado eficaz. Hechos 16, 13 y 14. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ojo que le están predicando a un grupo de mujeres. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay un grupo de mujeres, pero solo Lidia se convirtió. ¿Por qué? Porque Lidia era inteligente, porque Lidia estaba más cerca de Pablo. No, porque el Señor abrió su corazón. Tuvo que haber una obra de Dios en ella. Aquí nos dice el Señor, tenemos que comprobar que sea particularmente una obra del Espíritu Santo. Bueno, vamos un poquito más atrás a Hechos 7:51, para notar que cuando se resiste al llamado de Dios, es el Espíritu Santo al que se está resistiendo. Dice Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto es cuando Esteban le está predicando a todos los líderes judíos que lo matan a la postre. Él está diciendo, ustedes resisten al Espíritu Santo, porque es papel del Espíritu Santo el que acompaña la predicación, y cuando alguien rechaza ese llamado está rechazando al Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que finalmente derrota esa resistencia.
Un texto aún más clave aquí es el Valle de los Huesos Secos. No está en pantalla, si quieren vayan a Ezequiel 37. Y terminamos de comprobar que la persona es salva porque Dios la llama eficazmente y que ese llamado eficaz está involucrado el Espíritu Santo. Ezequiel 37. El famoso Valle de los Huesos Secos. Un texto muy ilustrativo en este punto. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, o sea que está en una visión, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza, mire, a proclamación de la palabra. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Le está hablando, es profecía. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Noten, hermanos, el énfasis en profetizar, o sea, hablar, proclamar. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mucho que decir, repito, no estamos haciendo toda una explicación, solamente notar que el Espíritu Santo está aquí en la profetización o en la profecía que hace Jeremías. Y el Espíritu Santo es el que finalmente les da vida a estos huesos secos. Hay otro aspecto importante, el siguiente aspecto de nuestra salvación, y es la obra de regeneración, que está estrechamente relacionada al llamado. De pronto, si están un poquitico doctos en teología, pensaron lo que está hablando el pastor es la regeneración. Bueno, es que la regeneración está relacionada con el llamado eficaz. O para decirlo de otra manera, el llamado es eficaz cuando sucede la regeneración. No puede haber llamado eficaz sin regeneración. No puede haber regeneración sin llamado eficaz. Siempre se van a dar juntos. De hecho, el llamado eficaz viene a ser, la regeneración viene a ser como un subtema del llamado eficaz, por decirlo así. ¿Sí, mi hermano? Ajá. No. No es resistir el llamado eficaz en Hechos 7:51 porque no es eficaz, sino de que cuando cualquier predicador está diciendo crean en Cristo, el Espíritu Santo está acompañando eso. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo dice: hasta aquí llegaste, y ¡pum!, tumba esa resistencia. Eso sucede en la regeneración. Por eso la importancia de verlos juntos. Yo decido, yo escojo, yo resisto, lo hago. La pregunta está buena, pero entonces eso me llevaría, hermano, a explicar todo lo que pasa de la resistencia humana. Y no me quisiera meter allá porque solamente quiero notar que el Espíritu Santo está en el llamado eficaz, en la regeneración y en todo lo demás. Si nos queda tiempo al final, me vuelves a hacer la pregunta, ¿vale? No es mala la pregunta, es válida, pero me desplazo a profundizar en las diferentes etapas de soteriología. La regeneración. Entonces, el Espíritu es quien nos da vida espiritual. Vamos a ver unos textos en los que precisamente vemos que el Espíritu Santo es el que da esa vida espiritual. Tú le estás proclamando a huesos secos, tú estás predicándole a muertos cuando estás proclamando el Evangelio. ¿Cómo es que ese muerto llega
a vivir para creer en Cristo, veamos que es el Espíritu Santo quien lo hace, no el Hijo, no el Padre, el Espíritu Santo. Tito 3:5, por ejemplo, dice, nos salvó, salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces nota, el Padre ya eligió, el Hijo ya murió, el Espíritu Santo es el que llega y regenera. O sea que la salvación se aplica por la obra del Espíritu Santo, la obra regeneradora del Espíritu Santo. Un texto más. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Noten que se purifica el alma mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, somos renacidos con la palabra que está siendo proclamada. Se predica la palabra y hay un renacer. No sucede ese renacer en todos. La palabra es el medio, pero en algunos sí obra el Espíritu Santo eficazmente, en otros no. Y creo que no necesitamos ir a Juan 3:5, cuando la palabra nos dice renacidos, para recordar cuando el Señor le dice a Timoteo, el que nace del agua y del Espíritu. ¿Quién es el que hace esa obra de renacer? Pues el nuevo nacimiento es lo mismo que lo hace el Espíritu Santo. Muy bien, entonces ya vimos el llamado eficaz, está el Espíritu, ya vimos la regeneración, está el Espíritu, veamos la adopción. Por cierto, hermanos, todo esto sucede cuando tú crees. O sea, nadie comparte su testimonio así, nadie dice su testimonio, ¿cómo fue que te convertiste? No, yo estaba y el Señor vi que hizo un llamado eficaz y entonces entendí que el Espíritu vino y me regeneró e inmediatamente fui adoptado. No, eso nosotros no lo vemos. Nosotros decimos, yo creí, salvé y ya, lloré y ya. Pero todo lo que está sucediendo detrás, llamado eficaz, regeneración y ahora adopción. Porque una vez que creemos, somos recibidos en la familia de Dios. El Espíritu Santo es quien es llamado el Espíritu de adopción. Solamente un texto. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora somos hijos, ahora tenemos al Espíritu y el Espíritu clama, Abba, Padre. Les dije que un texto, pero vamos al siguiente que es aún más claro, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. O sea que la adopción es una labor particular o aplicada por el Espíritu Santo. El Padre es el que nos adopta por medio del Hijo, pero finalmente el Espíritu es el que aplica esa adopción. Es el que nos da incluso esa garantía de que somos hijos de Dios, ese testimonio de que le pertenecemos al Padre. Siguiente obra, nos quedan dos más. La santificación. Ya obviamente aquí ya estamos pensando en nuestro progreso. Esta es una operación distintiva en la Trinidad económica. ¿Quién me explica eso último que dije ahí como medio rimbombante? Recuerden cuando estudiamos el Espíritu en la Trinidad. ¿Qué es eso de esta es su operación distintiva en la Trinidad económica? ¿Eso qué es? Muy bien, que en la Trinidad, en la Trinidad económica, es decir, la manera en la que Dios obra hacia su creación, cada persona tiene unas obras particulares. Otra vez, todos obran,
pero unos tienen particular: el Padre la creación, el Hijo la redención, el Espíritu la santificación. Sí, mi hermana. Sobre la elección. Personas que leen la Biblia y no responden porque no están elegidos. Sí, pero ¿cuál sería la pregunta? Porque una persona que no es elegida de todas formas lee la Biblia. Yo voy a presuponer, en la pregunta voy a presuponer, yo sé que no es el sentir suyo, pero voy a presuponer en esa pregunta que eso se plantea hay veces como: mira, la persona quiere ser salva, pero Dios no lo quiere salvar. No, 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 no. La persona que quiere ser salva va a ser salva y entendemos que fue salva porque Dios lo eligió. Dios, dice la Escritura, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Pero más bien entendemos que la persona que finalmente llegó a creer fue por la obra del Espíritu Santo. Aquel que está leyendo la Biblia, aquel que está yendo a la iglesia, pues no necesariamente significa que está buscando la salvación. No necesariamente significa que quiere ser salvo. Simplemente está disfrutando de la gracia del Señor y compartirle el evangelio, pero esa persona finalmente está resistiendo. Porque ¿por qué no se arrepiente? Porque si está leyendo la Biblia no cree. Humanamente está resistiendo al Espíritu Santo. Si Dios lo quiere salvar, tumba toda resistencia. No necesita ni leer la Biblia, no necesita ser intelectual. Es el Espíritu Santo, repito, el que está ahí involucrado. ¿Sí? El punto ahorita, hermana, es eso. Solo notar que el Espíritu Santo es el que obra. Esos detalles, bueno, me respondí un poco a la pregunta. Después los pudiéramos considerar a fondo si estudiáramos los temas de la doctrina de la salvación. Mi hermano, ¿es pregunta de por qué algunos resisten? No te escuché. Sí, puede estar leyéndola por leerla. Muy bien, siguiente pausa. Siguiente, el aspecto importante, la santificación. Decíamos que el Espíritu Santo, de manera particular, es quien obra nuestra santificación. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 3. Quieren vayan en sus Biblias a 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Solo por notarlo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que nos santifica según este pasaje? ¿Quién es el que nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo? El Espíritu Santo. Yo leo la Biblia. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo resisto el pecado, pero el que me está haciendo toda esa obra es el Espíritu Santo. Siguiente texto, 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Noten cómo aparecen las tres personas aquí. Elección, el Padre. Santificación, Espíritu. Rociados con la sangre de Jesucristo. No es la sangre del Padre, no es la sangre del Espíritu. No es la elección del Padre, no es la elección del Hijo, no es la elección del Espíritu. Es del Padre. Y del Hijo, la redención. Cada persona tiene una obra. Aquí se habla del Espíritu como el de la santificación. Y un último pasaje, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Dios
desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otra vez, santificación relacionado a una obra del Espíritu, un apartamiento. Entonces, ¿cómo sé yo que las personas son elegidas? De pronto para pulir más la respuesta que le daba hermana Yamile. ¿Cómo sabemos que alguien es elegido? Porque la persona cree y la persona está andando en santificación. Yo no me meto en el misterio del Señor, yo no necesito revisar quiénes son los elegidos, que Dios me lo revele, yo simplemente predico el evangelio. Si la persona creyó y está en santificación, entonces es elegido, porque Pablo dice que está seguro, o sea, él se ha dado cuenta de que ellos fueron escogidos. ¿Cómo? Porque Dios le mostró el libro secreto de los elegidos. No, porque está mirando en ellos que están andando santamente. De hecho, Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando nos dice, según nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Yo sé que soy elegido cuando yo estoy andando santo y sin mancha. Así es. Y un último aspecto de nuestra salvación que queremos terminar de comprobar, que el Espíritu Santo es quien lo aplica, quien está ahí, quien nos toca. Recuerden que me gustó eso. Nos toca. O sea, Dios hace toda una salvación. El Espíritu es el que nos toca, el que actúa. Es Dios en nosotros. La perseverancia de los santos. Él es nuestro sello de que perseveraremos. El texto que vimos al principio, podemos volver allá a Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese sello que es el Espíritu Santo es el que nos garantiza que llegaremos a la patria celestial. Él de manera particular es el que está ahí asegurándonos la salvación. Noten un texto muy famoso en estas discusiones de si se pierde o no la salvación. Dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Es claro el pasaje? ¿Dejó de ser cristiano? No, es que nunca fue. ¿Perdió la salvación? No, es que nunca la tuvo. Y Juan les está hablando a su audiencia, ayudándoles a entender eso. Tranquilos, ellos salieron, es porque ellos no eran. Y de pronto pensemos en la audiencia, se pueden estar sintiendo como, ¿será que esta vida cristiana no es segura? ¿Será que aquí uno en menos de nada deja de ser salvo y le espera la condenación eterna? Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La palabra unción nos hace pensar en el Espíritu Santo. Noten que es como si Juan les estuviera diciendo, miren, todos esos están como están, no porque perdieron la salvación, no es porque no tenían la unción del Santo. Si la tuvieran, no salen. Así que tranquilos, no van a perder su salvación, no van a terminar como ellos, porque ustedes tienen la unción del Santo. O sea que el Espíritu Santo viene a ser el que nos garantiza, hermanos, que no saldremos del pueblo de Dios. No es, pero tranquilos, que ustedes sí vienen siempre a culto. Tranquilos, que ustedes sí leen toda su Biblia. Tranquilos, que ustedes tienen un buen apóstol. No. Tranquilos, ustedes tienen la unción del Santo. Seguro que no van a terminar como todos esos que salieron de nosotros. El Espíritu Santo nos persevera, nos preserva y perseveramos. Y en tercer y último lugar, estamos recordándonos que el Espíritu Santo es el aplicador de nuestra salvación. Tenemos salvación gracias a su obra. Vamos a ver que todo esto, hermanos, todo esto que yo he dicho hasta ahora, es porque el Espíritu Santo nos une
a Cristo. ¿Recuerdan la distinción de redención consumada y redención aplicada? Ya Cristo hizo. ¿Cómo es que esa muerte de Cristo en la cruz es tu muerte? ¿Cómo es que esa vida de Cristo es tu vida? ¿Cómo es que esa herencia de Cristo es tuya? Bueno, porque tú estás unido a Cristo, pero esa unión, el enlace es el Espíritu Santo. Él viene a ser ese canal que hace que todo lo que Cristo ganó te sea aplicado a ti. Que todo lo que Cristo es, todo lo que Él logró, tú lo puedas poseer. Él, por decirlo así, por ilustrarlo solamente, es como si aquí hay un plato de comida y aquí estás tú con hambre. ¿Cómo haces para alimentarte? Necesitas de una cuchara. La cuchara te alimenta, no, la cuchara te trae toda esa comida a ti. Bueno, en mi ilustración, el Espíritu sería esa cuchara que trae todo hacia ti. Todo lo que Cristo es, te alimenta de Cristo, bebes de Cristo, viene a ser el vaso que te da de beber lo que Cristo es. O sea que cuando Cristo decía, coman y beban de mí, ese comer y ese beber de Cristo es el Espíritu Santo que te da todo lo que Cristo es. Y para efectos de esto, noten solo un pasaje. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39 nos aclara que Jesús dijo eso del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pero devolvámonos al verso 37 y 38, porque aquí hay una discusión léxica del idioma que es complicada. Les pregunto, ojo como dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. ¿Del interior de quién? ¿Del interior del creyente correrán ríos de agua viva? ¿Así entienden el pasaje? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, de aquel que creyó en mí, correrán ríos de agua viva. Les propongo que no lo crean así. Les propongo que esa comita lo cambien por un doble punto. El que cree en mí, como dice la Escritura, cito, de su interior. ¿Del interior de quién? De Cristo. Correrán ríos de agua viva. O sea, los ríos corren de Cristo hacia ti cuando tú crees. Creo que es mejor esta interpretación. No son pocos los que lo interpretan de la una o de la otra manera, pero creo que se ajusta más al consenso de toda la Escritura de creo en Cristo y Cristo me da el Espíritu. De su interior corre el Espíritu Santo y yo bebo del Espíritu Santo, porque dice, beban, vengan a mí, beban. Yo creo en Cristo y me da de beber esa abundancia del Espíritu Santo. Y dándome el Espíritu Santo, ahora estoy conectado a Cristo y ahora todo lo que Cristo es también mío. Por segunda vez, bueno, ahorita sí era verdad que era un solo pasaje, pero para reforzar esto, acompáñenme a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Creo que es la misma idea de Juan 7, 37 y 38. Creo y se me da a beber del Espíritu Santo. Ahora todo lo que Cristo es, el Espíritu de Cristo ahora mora en mí y ahora estoy unido a Cristo y por eso es que toda la salvación de Cristo me es aplicada. Amén. Entonces, amados,
El Espíritu Santo es el aplicador de nuestra salvación. De todo lo que Cristo logró, nos lo aplica, nos es aplicado por la obra del Espíritu Santo. Vamos a terminar describiendo la actividad. Oramos y quedamos discutiendo estos asuntos o preguntas adicionales. ¿En qué te beneficia el conocimiento de la obra del Espíritu en la aplicación de la redención? ¿De qué me sirve eso? De que el Espíritu es el que obra en el llamamiento, de que el Espíritu es el que regenera, de que el Espíritu adopta, de que el Espíritu santifica, de que el Espíritu preserva. ¿Eso para qué? ¿Eso con qué se come? ¿Solamente para que lo discutan allá en seminarios? Espero que no. Espero que ahorita me ayuden ustedes a encontrar algunas aplicaciones, que reflexionemos en esto. Y un segundo punto que van a realizar es cómo se relaciona el papel del Espíritu Santo con la redención consumada y aplicada en la vida del creyente. La primera, porque quiero que hagan unas aplicaciones. La segunda, para ver si comprendieron. En sus palabras lo escriben y lo reforzamos, ¿vale? Preguntas, hermanos. O no, mejor, oremos, que ya se me fue el tiempo, y les respondo las preguntas. Dios del cielo, muchas gracias por la oportunidad de comprender esa salvación tan grande que has hecho en nosotros. Está bien, Señor, que en nuestra inmadurez solo creemos que fuimos salvos porque creímos, porque hicimos una oración, pero es que nosotros no sabemos todo esto, Señor. No comprendemos todos tus misterios, tus profundidades, pero gracias porque nos lo revelas, nos lo haces comprender un poco más. Y todavía estamos cortos, Dios, de profundizar y asimilar mejor todo lo que has hecho para nuestra salvación. Bendito seas, Dios. Amén. Muy bien, amados.